El sonido de las bolsas golpeando contra el suelo de mi sala fue como un disparo en medio del silencio. Quedé paralizada, observando cómo las cajas de zapatos de marca, prendas lujosas y accesorios exclusivos se esparcían sobre mi alfombra persa. Mi hijo Mauricio permanecía de pie, con una sonrisa desafiante que jamás había visto en su rostro. A su lado, Valentina, su esposa de apenas 2 años, reía mientras sacaba de una bolsa un bolso italiano que costaba más que mi pensión mensual. «¡Tú pagaste todo esto! ¡Usé tu tarjeta!». Las palabras de Mauricio flotaron en el aire como cuchillos. Sentí un dolor físico, como si me hubieran golpeado directamente en el pecho. A mis 68 años, había experimentado muchas formas de dolor. La muerte temprana de mi esposo Ricardo, las noches solitarias criando 2 hijos en Santiago, las dificultades de mantener a flote nuestra pequeña editorial familiar. Pero esto era diferente. La traición tiene un sabor único, metálico, que se instala en la garganta y no desaparece. Mientras recorría con la mirada aquella obscena exhibición de lujo, dispersa por mi modesto apartamento en Barrio Lastarria, calculé rápidamente que había al menos 20 millones de pesos chilenos en compras. Mi tarjeta de crédito, que había entregado a Mauricio solo para emergencias, ahora estaba al límite. La misma tarjeta con la que pagaba los medicamentos para mi presión arterial y los tratamientos para mi artritis. «¿Te gusta este vestido, mamá? Es Versace», dijo Valentina, exhibiendo una prenda negra con detalles dorados. «Mauricio dijo que podíamos permitírnoslo gracias a ti». Sus ojos brillaban, no de gratitud, sino de triunfo. La había conocido 3 años atrás, cuando mi hijo la trajo a cenar. Desde el principio noté algo en su mirada calculadora que me inquietó, pero callé por amor a Mauricio. Él siempre fue diferente a su hermana Gabriela. Mientras ella estudió, se esforzó y ahora dirigía nuestra pequeña editorial en Bogotá, Mauricio siempre buscó atajos. Siempre esperó que otros resolvieran sus problemas. «Qué generosos han sido conmigo», logré articular, manteniendo una calma que no sentía. Décadas administrando nuestra editorial familiar me habían enseñado a no mostrar debilidad ante situaciones difíciles. «¿Me permiten un momento? Necesito tomar mi medicación». Me levanté lentamente del sofá, sintiendo cada uno de mis 68 años en las articulaciones. Caminé hacia mi habitación, escuchando las risas amortiguadas de ambos mientras comentaban sobre sus compras. Al cerrar la puerta, me apoyé contra ella y dejé que las lágrimas silenciosas rodaran por mis mejillas. Sobre mi mesita de noche, la fotografía de Ricardo me observaba. Mi esposo había fallecido de un infarto cuando Mauricio tenía apenas 10 años y Gabriela 12. «¿Qué harías tú, Ricardo?», susurré a la imagen. Él siempre había sido firme con los niños, especialmente con Mauricio. Yo, en cambio, compensé su ausencia con indulgencia excesiva. Me senté en la cama, secando mis lágrimas con un pañuelo bordado que había pertenecido a mi madre. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué mi agenda. Entre sus páginas encontré la tarjeta de Esteban Vidal, el abogado que había gestionado los asuntos legales de nuestra editorial durante décadas. También extraje la tarjeta de Joaquín Herrera, nuestro antiguo vecino, ahora jubilado de su puesto como comisario en la Policía de Investigaciones. Mientras sostenía ambas tarjetas, algo cambió dentro de mí. La tristeza dio paso a una determinación fría y calculada que no sabía que poseía. Tal vez siempre estuvo allí, esperando ser descubierta. La misma determinación que me permitió sacar adelante una editorial y 2 hijos siendo viuda a los 40 años. «Esto no quedará así», murmuré para mí misma. Respiré profundamente y guardé ambas tarjetas en el bolsillo de mi falda. Me acerqué al espejo, arreglé mi cabello plateado, retoqué mi maquillaje discreto y practiqué una sonrisa que no revelaba nada de la tormenta interior que estaba experimentando. Volví a la sala con un vaso de agua en la mano, como si realmente hubiera tomado mi medicación. Mauricio y Valentina habían ordenado algo de comida a domicilio usando, supongo, también mi tarjeta. Se habían instalado cómodamente en el sofá, revisando sus compras como niños en Navidad. «Hijo», dije con voz calmada, «necesitamos hablar de la tarjeta». «¿Qué pasa con ella?», respondió sin levantar la mirada de una caja de zapatos italianos que estaba abriendo. «¿Te preocupa el límite? Podemos pedir que lo aumenten».
No, me preocupa el uso que le estás dando, continué, manteniendo mi tono sereno. Esa tarjeta era para emergencias, no para... ¿No para qué, mamá?, interrumpió finalmente mirándome con desafío. ¿No para disfrutar un poco? ¿Sabes cuánto tiempo llevas guardando dinero sin vivir realmente? Alguien tiene que aprovechar todo lo que has acumulado. Valentina asintió apoyándolo. Además, ¿qué harás con todo tu dinero? Mauricio es tu hijo. Es justo que empiece a disfrutar de su herencia. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Mi herencia, dinero acumulado, la pequeña fortuna que había logrado reunir después de décadas de trabajo arduo, era para asegurar mi vejez, para no ser una carga para mis hijos, para ayudar ocasionalmente a Gabriela con la editorial, no para financiar los caprichos de lujo de una pareja que me veía más como un banco que como una madre. Tienen razón, dije, sorprendiéndolos y sorprendiéndome a mí misma. He sido demasiado conservadora con mis recursos. Es hora de pensar en el futuro. Mauricio me miró con suspicacia, pero Valentina sonrió ampliamente, claramente interpretando mis palabras como una rendición, como una puerta abierta a más derroches. De hecho, continué, estaba pensando en la casa de Viña del Mar. Ya casi no la visito y mantenerla me cuesta un dineral en impuestos y mantenimiento. Mi casa de verano en Viña del Mar había sido el último regalo de Ricardo antes de morir. Una hermosa propiedad frente al mar que conservé más por valor sentimental que práctico. Cada rincón guardaba recuerdos de tiempos felices. Los primeros pasos de Gabriela en la arena, las risas de Mauricio mientras construía castillos junto a su padre, las noches contemplando el océano desde la terraza. ¿La casa de la playa? ¿Qué estás pensando hacer con ella?, preguntó Mauricio súbitamente interesado. Podía ver cómo calculaba mentalmente el valor de la propiedad. No lo sé todavía. Quizás venderla o tal vez transferirla. Después de todo, como bien dice Valentina, ¿qué haré yo con todas estas propiedades a mi edad? Vi cómo intercambiaban miradas. Casi podía leer sus pensamientos, sus cálculos, sus planes formándose al instante. «Podemos hablar de eso, mamá», dijo Mauricio, su tono repentinamente suavizado. «De hecho, Valentina y yo podríamos ayudarte con el mantenimiento si quieres. Podríamos ocuparnos de todo. Sería maravilloso, María Elena», añadió Valentina, usando mi nombre por primera vez en mucho tiempo. «Podríamos modernizarla un poco, mantener su esencia, pero actualizarla para esta época. Modernizarla, venderla, borrar cada rastro de Ricardo, cada recuerdo familiar, cada huella de nuestra historia». «Lo pensaré», respondí. «De hecho, tengo una reunión con mi abogado la próxima semana. Podríamos discutirlo los tres juntos». «Por supuesto», dijo Mauricio, ahora completamente enfocado. La mención del abogado había despertado un brillo codicioso en sus ojos. «¿Quieres que te acompañemos?» «No será necesario. Primero consultaré algunas cuestiones legales y luego organizaremos una reunión formal, tal vez en 2 semanas. ¿Tan pronto?» Valentina no pudo ocultar su entusiasmo. «A mi edad, querida, no tiene sentido postergar las decisiones importantes». Esa noche, después de que se marcharan con todas sus compras y con la promesa de una próxima reunión sobre la casa, me senté en mi estudio con una taza de té de hierbas. El silencio del apartamento, normalmente reconfortante, ahora parecía amplificar el eco de sus risas burlonas, el sonido de las bolsas contra el suelo, el tono desafiante de Mauricio. Tomé mi teléfono y marqué un número que no había usado en meses. Después de 3 tonos, la voz familiar de Gabriela resonó al otro lado de la línea. «Mamá, ¿está todo bien? Es tarde allá. Necesito que vengas a Santiago, hija», dije simplemente. «Es sobre tu hermano y necesito tu ayuda». Hubo un breve silencio. Gabriela siempre había sido perspicaz, capaz de leer entre líneas. «¿Qué ha hecho esta vez? Preferiría contártelo en persona. ¿Puedes venir este fin de semana? Reservaré un vuelo mañana mismo». Después de colgar, saqué las 2 tarjetas de mi bolsillo. Primero llamaría a Joaquín. Necesitaba saber exactamente cuánto habían gastado, dónde y si existían precedentes legales para lo que consideraba hacer. Luego, contactaría a Esteban para poner en marcha un plan que ya comenzaba a formarse en mi mente. Mientras miraba por la ventana hacia las luces nocturnas de Santiago, sentí una extraña calma. El dolor seguía allí. La herida de la traición aún sangraba, pero ahora había algo más, un propósito, una claridad que no había sentido en años.
Mi hijo y su esposa habían cometido un grave error, no solo al abusar de mi confianza y mi tarjeta de crédito, sino al subestimarme, subestimar a una mujer que había sobrevivido a la viudez temprana, a las dificultades económicas, a los desafíos de criar sola a 2 hijos mientras dirigía un negocio. Me río de ustedes, susurré a la noche, no por crueldad, sino porque no tienen idea de con quién se han metido. Mañana comenzaría mi plan, un plan que no nacía de la venganza, sino de la necesidad de justicia, de la necesidad de enseñar a Mauricio una lección que debía haberle enseñado hace muchos años, una lección sobre respeto, sobre consecuencias, sobre la diferencia entre el amor verdadero y la indulgencia ciega. A la mañana siguiente, temprano, haría mi primera llamada, y con esa llamada comenzaría a tejer una red tan sutil, tan meticulosa, que cuando Mauricio y Valentina se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, ya sería demasiado tarde para ellos, pero no para mí. Para mí, sería apenas el comienzo de una nueva etapa en mi vida. La mañana siguiente desperté antes del amanecer. Mi sueño había sido inquieto, interrumpido por pesadillas, donde veía a Mauricio y Valentina riéndose mientras rompían fotografías familiares. Me levanté y observé el cielo de Santiago teñirse lentamente de naranja. Con una taza de café negro en la mano, me senté en mi escritorio y comencé a escribir meticulosamente cada detalle que recordaba sobre las compras que habían traído, las cantidades aproximadas, las marcas. No era solo el dinero lo que me dolía, sino la frialdad calculada con que habían abusado de mi confianza. El reloj apenas marcaba las 7 cuando llamé a Joaquín Herrera. A pesar de la hora, me contestó al segundo tono, como si estuviera esperando mi llamada. María Elena, buenos días. Esperaba tu llamada, aunque no tan temprano. Algunas situaciones no permiten el lujo del sueño completo, Joaquín. Le expliqué la situación con la claridad de quien ha pasado la noche organizando sus pensamientos. Le conté sobre la tarjeta, las compras excesivas, la actitud burlona de mi hijo y su esposa, y finalmente, sobre la casa de Viña del Mar que ahora codiciaban. Necesito saber exactamente cuánto han gastado, dónde y si hay un patrón. También quiero entender mis opciones legales. Podemos averiguarlo, respondió Joaquín con la tranquilidad de quien ha manejado casos mucho más complejos durante su carrera policial. Tendré que pedirte algunos documentos, estados de cuenta, copias de tu identificación y una autorización para investigar en tu nombre. Los tendrás esta misma tarde. Pero hay algo más, Joaquín. No quiero simplemente detener esto y recuperar el dinero. Quiero que aprendan una lección. Hubo un silencio al otro lado de la línea y casi pude visualizar a Joaquín frunciendo el ceño, pensativo. María Elena, te conozco desde hace 20 años. No eres una persona vengativa. ¿Estás segura de lo que estás considerando? No es venganza, aclaré, sorprendiéndome por la firmeza de mi propia voz. Es justicia. Y más importante aún, es un acto de amor duro que debí ejercer hace muchos años. Después de colgar con Joaquín, llamé a Esteban Vidal. Mi abogado escuchó pacientemente, tomando notas y ocasionalmente haciendo preguntas incisivas que revelaban su aguda mente legal. Lo que describes podría constituir un caso serio de abuso financiero contra adulto mayor, explicó, especialmente si podemos demostrar un patrón y la intencionalidad. Pero antes de tomar medidas legales formales, entiendo que quieres explorar otras opciones. Exactamente. Quiero transferir la casa de Viña del Mar, pero no a ellos. Quiero crear una fundación para ayudar a víctimas de abuso financiero familiar. Y quiero hacerlo antes de nuestra reunión en 2 semanas. Esteban guardó silencio un momento, procesando mi propuesta. Luego, para mi sorpresa, sonrió levemente. Sabes, cuando Ricardo estaba vivo, él siempre decía que eras la verdadera estratega en la familia. Parece que tenía razón. Necesitaremos actuar rápido y ser absolutamente meticulosos. ¿Estás preparada para las consecuencias? Esto podría significar una ruptura permanente con tu hijo. La pregunta me hizo detenerme. ¿Estaba dispuesta a arriesgar mi relación con Mauricio? Miré nuevamente la fotografía de Ricardo en mi escritorio, recordando las innumerables conversaciones donde él insistía en que debíamos ser más firmes con nuestro hijo. La verdadera ruptura ya ocurrió ayer, Esteban. Ellos la causaron. Lo que hago ahora es simplemente formalizar lo que ya existe y quizás
abrir una puerta hacia un tipo diferente de relación en el futuro, una basada en respeto mutuo, no en explotación. A las 10 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Gabriela, mi hija mayor. Mamá, conseguí un vuelo que sale esta tarde. Estaré en Santiago para la cena. ¿Quieres contarme algo ahora o prefieres esperar a que llegue? Suspiré profundamente. Gabriela siempre había sido la sensata, la responsable. A diferencia de su hermano, ella trabajó incansablemente para ganarse cada oportunidad. A los 40 años, había transformado nuestra pequeña editorial familiar en un referente cultural en Bogotá, expandiéndose a mercados que Ricardo y yo jamás soñamos alcanzar. Prefiero contártelo en persona, hija. Es complicado. Complicado significa que Mauricio ha vuelto a las andadas. No pude evitar una sonrisa triste. Gabriela siempre había visto a través de las excusas de su hermano, de mis justificaciones como madre. Digamos que esta vez ha superado sus propios límites, y los míos también. Después de colgar, me dirigí al banco. Julio Méndez, mi gerente de cuenta desde hacía casi una década, me recibió en su oficina privada. Su expresión profesional se transformó en preocupación genuina cuando le expliqué la situación. Doña María Elena, lamento muchísimo esto. Debimos alertarle sobre estos gastos inusuales. No te culpes, Julio. La tarjeta adicional estaba a nombre de Mauricio y las compras, aunque excesivas, estaban dentro del límite que yo misma establecí. Aún así, el patrón de gastos cambió drásticamente en los últimos 2 meses. Debimos notificarle. Julio desplegó en su pantalla un análisis de mis transacciones. Efectivamente, lo que comenzó como pequeñas compras ocasionales que yo atribuía a emergencias o necesidades legítimas, había escalado dramáticamente. Restaurantes de lujo, tiendas de diseñador, hoteles 5 estrellas, cada vez más frecuentes, cada vez más caros. Quiero cancelar esa tarjeta adicional inmediatamente, solicité, y necesito un registro detallado de todas las transacciones de los últimos 6 meses. Por supuesto, también podríamos considerar presentar una disputa por los cargos no autorizados. Aún no. Primero quiero completar mi investigación. Hay aspectos más complejos en juego. Al salir del banco, sentí una mezcla contradictoria de emociones. Por un lado, la confirmación del abuso de confianza renovó mi dolor. Por otro, cada paso que daba me hacía sentir más fuerte, más decidida. Estaba recuperando algo que había perdido gradualmente durante años: mi autonomía, mi dignidad. Pasé por el supermercado para comprar ingredientes frescos. Cocinar siempre había sido mi forma de procesar emociones difíciles. Esa noche prepararía pastel de choclo, el plato favorito de Gabriela desde niña. Mientras picaba cebollas, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente, culpando convenientemente al vegetal, recordé cómo Ricardo y yo soñábamos con nuestros hijos, las expectativas, las esperanzas. ¿En qué momento Mauricio tomó un camino tan diferente al que imaginamos? ¿Fue después de la muerte de Ricardo? ¿Fue mi sobreprotección? ¿O había algo en él, una semilla de egoísmo que siempre estuvo allí y que yo me negué a ver? El timbre me sacó de mis reflexiones. Era demasiado temprano para ser Gabriela. Al abrir la puerta, me sorprendió encontrar a Margarita Sánchez, mi vecina y amiga de años. María Elena, perdona la intrusión, pero te vi regresar y parecías perturbada. ¿Está todo bien? Margarita, una profesora universitaria jubilada, siempre había tenido esa capacidad para percibir cuando algo no estaba en orden. Durante años compartimos cafés, libros y confidencias. Ella había estado presente en los momentos más difíciles tras la muerte de Ricardo. Pasa, Margarita. De hecho, agradezco tu visita. Podría usar un oído amigo ahora mismo. En la cocina, mientras continuaba preparando el pastel de choclo, le relaté los acontecimientos recientes. Margarita escuchó sin interrumpir, su rostro transformándose de la sorpresa inicial a la indignación y finalmente a una determinación que reflejaba la mía propia. Lo que estás contemplando hacer es arriesgado, pero necesario, opinó finalmente, ayudándome a disponer la carne en la fuente de greda. He visto demasiados casos de adultos mayores explotados por sus propios hijos. Trabajo como voluntaria en el centro comunitario. ¿Sabes? Las historias que escucho romperían tu corazón. ¿Crees que estoy yendo demasiado lejos? Margarita colocó las aceitunas cuidadosamente sobre la preparación antes de responder.
Creo que estás ejerciendo tu derecho a protegerte y, paradójicamente, estás protegiendo también a Mauricio, de sí mismo, de lo que podría convertirse si esto continúa. A veces el amor más profundo se expresa poniendo límites claros. Sus palabras resonaron dentro de mí, validando lo que ya sabía intuitivamente pero temía admitir. No estaba castigando a mi hijo, le estaba ofreciendo una oportunidad para redimirse, para crecer, para enfrentar las consecuencias de sus acciones como el adulto que era. Gabriela llega esta noche, comenté mientras espolvoreaba azúcar sobre la mezcla de choclo. Espero que entienda. Entenderá. Siempre fue una niña sensata. Después de que Margarita se marchara, recibí un correo electrónico de Esteban. Había iniciado los trámites para crear la fundación y me solicitaba definir el nombre, propósito específico y estructura preliminar. También me informaba que, dada la urgencia, había contactado a un notario amigo que podría programar una sesión extraordinaria para el domingo. Fundación Nuevo Amanecer, escribí sin dudar. El nombre vino a mí naturalmente, evocando la promesa de un comienzo fresco para aquellos atrapados en ciclos de abuso financiero familiar. A las 7 de la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de Joaquín. Había recopilado información preliminar sobre los gastos de Mauricio. No solo habían utilizado mi tarjeta para las compras ostentosas que me mostraron, sino que encontró un patrón sistemático de gastos en los últimos meses. Más inquietante aún, Joaquín había descubierto que Mauricio ya estaba en conversaciones con una agencia inmobiliaria sobre la posible venta de la casa de Viña del Mar, a pesar de que la propiedad ni siquiera estaba a su nombre. La furia que sentí en ese momento fue diferente a cualquier emoción que hubiera experimentado antes. No era un enojo explosivo, sino algo frío, calculado, casi clínico. La magnitud de la traición excedía por mucho lo que había imaginado. Mi hijo no solo abusaba de mi confianza, estaba planificando activamente despojarme de lo que me pertenecía. El timbre sonó nuevamente, anunciando la llegada de Gabriela. Al abrir la puerta, mi hija mayor me envolvió en un abrazo fuerte, reconfortante. A pesar de sus 40 años y su posición como directora editorial, en ese momento era simplemente mi niña, ofreciendo el mismo consuelo que yo le había brindado tantas veces. Mamá, te ves exhausta. ¿Qué ha pasado? La conduje a la cocina, donde el aroma del pastel de choclo recién horneado impregnaba el ambiente. Mientras cenábamos, le relaté todo, desde las compras excesivas hasta el descubrimiento de Joaquín sobre los planes para vender la casa. Gabriela escuchó con una calma que solo se veía interrumpida por el ocasional endurecimiento de su mandíbula o el brillo indignado en sus ojos. Siempre lo has protegido demasiado, dijo finalmente, sirviendo más vino en nuestras copas. Desde que papá murió, has compensado su ausencia siendo indulgente con Mauricio. Y mira dónde estamos ahora. No había reproche en su voz, solo una constatación de hechos que yo misma había comenzado a aceptar. Lo sé, y ahora debo corregir ese error. Le expliqué mi plan, la creación de la fundación, la transferencia de la propiedad, la reunión trampa en 2 semanas donde revelaría todo. Es arriesgado, advirtió Gabriela reflexiva. Mauricio podría intentar impugnar la transferencia legalmente. Podría alegar que estabas bajo coerción o que no estabas en pleno uso de tus facultades. Esteban se está ocupando de eso. Tendremos múltiples testigos, certificados médicos que confirmen mi plena capacidad mental y toda la documentación sobre el abuso financiero como evidencia de mi motivación racional. Gabriela me observó con una mezcla de admiración y preocupación. Siempre has sido más fuerte de lo que crees, mamá. Pero esto requerirá cada gramo de esa fortaleza. Lo sé. Por eso te necesito aquí. No solo como testigo o apoyo legal, sino como mi hija, como la persona que junto con tu hermano ha dado sentido a cada sacrificio que he hecho. Tomamos el postre en silencio, cada una absorta en sus pensamientos. Afuera Santiago se iluminaba para la noche, miles de luces titilando contra el fondo imponente de la cordillera de los Andes. Esta ciudad que había sido testigo de mis mayores alegrías y mis más profundos dolores, ahora presenciaría mi acto final de amor maternal, establecer límites inquebrantables. ¿Y después qué, mamá?, preguntó finalmente Gabriela. Cuando todo esto termine, cuando la fundación esté establecida y Mauricio sepa la verdad, ¿qué sigue para ti? La pregunta me tomó por sorpresa.
Había estado tan enfocada en planificar mi respuesta a la traición que apenas había considerado el después. ¿Qué quería realmente para mí, más allá de esta crisis? No lo sé con certeza, admití. Tal vez dedique más tiempo a la fundación. Tal vez acepte finalmente esa invitación para dar clases de literatura en el centro comunitario. Tal vez simplemente viva, Gabriela, libre de manipulaciones, libre de culpas, libre para ser simplemente María Elena, no solo la madre de Mauricio y Gabriela o la viuda de Ricardo. Mi hija sonrió, una sonrisa que me recordó tanto a su padre que sentí un nudo en la garganta. Me gusta cómo suena eso. Ya es hora de que vivas para ti, mamá. Esa noche, mientras preparaba la visita a habitación de huéspedes para Gabriela, encontré una antigua foto enmarcada. Mauricio a los 8 años, sonriendo orgulloso junto a su primer cuento publicado en nuestra editorial infantil. Sus ojos brillaban con esa inocencia y bondad que alguna vez fueron parte esencial de su ser. Por un momento, dudé. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Había alguna posibilidad de recuperar a ese niño cuya mayor ambición era escribir historias que hicieran felices a otros? Pero entonces recordé su risa burlona al arrojar las bolsas, la frialdad calculadora en su mirada, los planes para vender mi casa sin mi conocimiento. Ese niño inocente había desaparecido hace mucho tiempo. En su lugar, había un hombre que necesitaba enfrentar consecuencias reales para tener alguna esperanza de redención. Coloqué la fotografía en el cajón de mi mesita de noche y apagué la luz. Mañana sería un día crucial en mi plan. Visitaríamos a Esteban para finalizar los detalles de la fundación, me reuniría con el médico para obtener el certificado de capacidad mental y comenzaríamos a preparar la documentación para la transferencia de la propiedad. El camino hacia la justicia, no la venganza, estaba trazado. Y aunque cada paso sería doloroso, sabía que al final encontraría algo que había perdido gradualmente a lo largo de los años: mi dignidad, mi autonomía y quizás una versión de mi hijo que pudiera respetar los límites y valorar el amor verdadero por encima de las posesiones materiales. Con ese pensamiento, me sumergí en el primer sueño profundo y tranquilo desde que aquellas bolsas golpearon el suelo de mi sala. El domingo amaneció con una llovizna suave, típica del invierno santiaguino. Me levanté temprano y encontré a Gabriela ya despierta, trabajando en su computadora en la cocina. Siempre madrugadora igual que su padre. «Buenos días, mamá. Preparé café y revisé los documentos que Esteban envió anoche. Todo parece en orden para la reunión con el notario». Le sonreí, agradecida por su eficiencia y apoyo. Mientras desayunábamos tostadas con palta, el timbre sonó. Era Joaquín, puntual como siempre, con una carpeta bajo el brazo y una expresión que me alertó inmediatamente que algo no estaba bien. «María Elena, Gabriela, buenos días. Lamento presentarme tan temprano, pero hay información que no podía esperar». Nos sentamos en la sala y Joaquín desplegó varios documentos sobre la mesa de centro. «Lo que encontré va más allá del uso indebido de tu tarjeta de crédito», comenzó, señalando extractos bancarios y copias de documentos. «Mauricio ha estado falsificando tu firma en múltiples ocasiones durante el último año». Mi corazón dio un vuelco. ¿Falsificando mi firma? ¿Para qué? Para solicitar préstamos usando como garantía las acciones de la editorial, explicó, mostrándome un documento que efectivamente llevaba una firma idéntica a la mía, pero que yo jamás había estampado. 3 préstamos en total, sumando casi 100 millones de pesos. Gabriela palideció. «Eso es más que un simple abuso. Es un delito grave. ¿Cómo lo descubriste?» «Tengo contactos en varias instituciones financieras», respondió Joaquín. «Cuando comencé a investigar los patrones de gasto, surgieron alertas sobre estas operaciones recientes. Lo más preocupante es que el dinero de estos préstamos no está en ninguna cuenta a nombre de Mauricio o Valentina». «¿Qué estás sugiriendo?», pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta, que podrían estar preparándose para algo más grande. Posiblemente abandonar el país una vez que consiguieran la casa de Viña del Mar. Gabriela golpeó la mesa con frustración. Ese maldito y su esposa estaban planeando desaparecer con todo el dinero. La revelación me dejó sin aliento. No era solo codicia o irresponsabilidad, era un plan calculado para despojarme de todo. Mi propio hijo, planificando meticulosamente mi ruina financiera. «Hay más»,
continuó Joaquín con evidente incomodidad. Obtuve esto de manera, digamos, no convencional. No sería admisible en un tribunal, pero creo que necesitan saberlo. Desplegó la impresión de un correo electrónico entre Mauricio y Valentina, fechado apenas 3 días atrás. Cuando la vieja firme la transferencia de la casa, contactamos inmediatamente a Robles para cerrar la venta. Con ese dinero más los préstamos, tendremos suficiente para empezar en Madrid. Para cuando se dé cuenta, estaremos a un océano de distancia. La respuesta de Valentina era aún más hiriente. ¿Crees que sospecha algo? A veces me mira como si supiera. De cualquier forma, no puede hacer nada. Ya contacté a ese médico que mencionaste. Por el precio correcto, está dispuesto a certificar que no está en plenas facultades para manejar sus bienes. Solo asegúrate de que firme, antes que intervenga Gabriela. Esa entrometida siempre ha sido un obstáculo. Las palabras me golpearon como puñaladas físicas. Planeaban declararme incompetente, arrebatarme no solo mis bienes, sino mi autonomía, mi dignidad. Dios mío, susurró Gabriela, su voz quebrándose. Esto es monstruoso. Me levanté y caminé hasta la ventana. La llovizna había cesado, pero el cielo seguía gris, reflejando la oscuridad que sentía dentro. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, las lágrimas fluyeron libremente por mi rostro. No eran lágrimas de autocompasión, sino de un profundo duelo por la muerte de la imagen que tenía de mi hijo. Mamá, Gabriela se acercó intentando consolarme. Estoy bien, dije secando mis lágrimas. Solo necesitaba este momento. Ahora continuemos. Volví a la mesa con una determinación renovada, casi feroz. Esto cambia algunas cosas en nuestro plan. Ya no se trata solo de enseñarles una lección. Necesitamos proteger activamente nuestro patrimonio y asegurarnos de que no puedan hacer más daño. Deberíamos presentar una denuncia formal, sugirió Joaquín. Con estas evidencias, más los registros bancarios oficiales, hay suficiente para iniciar una investigación criminal. Consideré la sugerencia cuidadosamente. La idea de ver a mi hijo enfrentando cargos criminales era desgarradora, pero también comprendí que lo que estaba en juego iba más allá de mis sentimientos maternales. Primero completemos la transferencia de la casa a la fundación, decidí. Luego evaluaremos los próximos pasos legales. No quiero actuar desde la ira o el dolor. Joaquín asintió respetando mi proceso. Entiendo. Mientras tanto, reforzaré la seguridad de tus cuentas y propiedades. Y documentaré todo para cuando estés lista. Tras la partida de Joaquín, Gabriela y yo nos preparamos para nuestra cita con el notario. Mientras me arreglaba, noté algo extraño en mi reflejo. Mis ojos, siempre suaves y cálidos según me decían, ahora mostraban una determinación acerada que no reconocía. La mujer en el espejo no era solo una madre herida, era una guerrera preparándose para la batalla más importante de su vida. ¿Lista?, preguntó Gabriela desde la puerta. Más que nunca. La oficina del notario Francisco Orellana estaba ubicada en un edificio histórico del centro de Santiago. A pesar de ser domingo, nos recibió con la formalidad de quien comprende la gravedad de la situación. Esteban ya nos esperaba, con todos los documentos preparados y ordenados meticulosamente. Doña María Elena, antes de proceder, debo preguntarle directamente, ¿está usted realizando esta transferencia por voluntad propia, libre de cualquier coerción o influencia indebida? Completamente. Esta es mi decisión, tomada en pleno uso de mis facultades mentales y emocionales. El proceso fue sorprendentemente rápido. Firmé donde se me indicó. Gabriela y Esteban firmaron como testigos, y en menos de una hora, la Casa de Viña del Mar quedó oficialmente transferida a la recién creada Fundación Nuevo Amanecer, dedicada a apoyar y proteger a adultos mayores víctimas de abuso financiero familiar. Como fundadora, mantendría derecho vitalicio de uso, pero la propiedad ya no formaba parte de mi patrimonio personal. Felicitaciones, dijo Esteban mientras salíamos. Acaba de dar vida a un proyecto que ayudará a muchas personas en situaciones similares. Aunque me sentía física y emocionalmente agotada, también experimentaba una extraña ligereza, como si hubiera depositado una carga que llevaba años soportando. Ahora viene la parte más difícil, comentó Gabriela mientras regresábamos en taxi. Prepararnos para el encuentro con Mauricio y Valentina. Ya tengo algo en mente para eso, respondí, sintiendo cómo un plan tomaba forma en mi cabeza. Esa tarde, recibí una llamada inesperada de Teresa Olivares,
una antigua amiga de la universidad con quien había perdido contacto tras la muerte de Ricardo. Resultó que Teresa era ahora directora de una asociación de protección al adulto mayor y Margarita, mi vecina, le había hablado de mi situación y la nueva fundación. María Elena, lo que estás haciendo es extraordinario. Hay tantas personas mayores sufriendo en silencio, avergonzadas de admitir que sus propios hijos las explotan. Su llamada me hizo darme cuenta de algo crucial. Mi experiencia personal, por dolorosa que fuera, podría convertirse en un faro para otros. Mi historia podría ayudar a romper el ciclo de abuso que tantos adultos mayores enfrentan en silencio. Teresa, ¿te gustaría participar en nuestra reunión del próximo viernes? Creo que tu experiencia y conocimiento serían invaluables. Aceptó inmediatamente, ofreciéndose incluso a traer materiales educativos y estadísticas sobre el abuso financiero a adultos mayores. Con cada paso, mi plan se fortalecía y expandía. El lunes por la mañana, mientras Gabriela trabajaba remotamente desde mi apartamento, recibí un mensaje de Mauricio. Mamá, estaba pensando en nuestra conversación sobre la casa. Valentina y yo queremos invitarte a cenar esta noche para discutir los detalles. Hay un restaurante nuevo en Providencia que te encantará. Sonreí ante la transparencia de su estrategia. Un entorno público, alcohol, quizás incluso algún documento preparado para que firmara impulsivamente. Respondí, prefiero que nos reunamos el viernes como habíamos acordado. He invitado a Esteban para que nos asesore legalmente. También vendrá tu hermana. Su respuesta tardó casi 1 hora. ¿Gabriela está en Chile? No sabía que vendría. ¿Por qué necesitamos a Esteban? Esto es un asunto familiar, no un negocio. Precisamente porque es un asunto familiar. Quiero que todo quede claro y legal. Los espero en mi apartamento a las 11 de la mañana. No hubo más respuestas. Podía imaginar su frustración, sus planes desbaratándose ante la presencia de Gabriela y un abogado, pero sabía que no cancelaría. La casa era un premio demasiado valioso. Martes y miércoles los dedicamos a recopilar y organizar todas las evidencias, extractos bancarios, registros de compras, los documentos falsificados descubiertos por Joaquín, copias de los correos electrónicos incriminatorios, todo meticulosamente ordenado y respaldado. El jueves visité la casa de Viña del Mar por última vez como su propietaria individual. Mientras caminaba por sus habitaciones, cada rincón evocaba recuerdos. Ricardo leyendo en la terraza con vista al océano, Gabriela pequeña construyendo castillos de arena, Mauricio aprendiendo a nadar en la piscina. Esa casa era más que ladrillos y cemento. Era un repositorio de nuestra historia familiar, pero ahora tendría un nuevo propósito. Seguiría siendo un refugio, no solo para mí, sino potencialmente para muchos otros que necesitaran un espacio seguro para recuperarse del abuso y la traición. La idea trajo una sonrisa a mis labios. Esa noche, de vuelta en Santiago, recibí otra llamada inesperada. Era Victoria, la esposa de Mauricio, algo que nunca había ocurrido antes. María Elena, espero no molestarla tan tarde, comenzó, su voz inusualmente dulce. Quería disculparme personalmente por lo del otro día. Fue tan insensible de nuestra parte llegar así con todas esas compras. A veces no me doy cuenta de cómo pueden interpretarse las cosas. Su falsedad era tan transparente que casi resultaba cómica. Era evidente que Mauricio la había enviado como avanzada para suavizar el terreno. Victoria, agradezco tu llamada. Hablaremos de todo esto el viernes con calma. Sí, sobre eso. Mauricio mencionó que Gabriela estará presente. Siempre me ha parecido que ella tiene cierta animosidad hacia mí. Cree que sea necesario que venga. Después de todo, la casa es un asunto entre usted y Mauricio. La audacia de intentar excluir a Gabriela me irritó profundamente, pero mantuve la compostura. Mi hija estará presente, Victoria, y también Esteban Vidal, mi abogado. Si te incomoda, puedes elegir no asistir. Un silencio tenso precedió su respuesta. Por supuesto que asistiré. Solo quería asegurarme de que el ambiente fuera amable para todos. El ambiente será exactamente lo que nuestras acciones merezcan. Nos vemos el viernes. Al colgar, Gabriela me miró con una mezcla de asombro y orgullo. Nunca te había visto hablar así con ellos. Siempre fuiste tan complaciente, especialmente con Mauricio. Las personas cambian, hija. A veces por elección, a veces porque no les dejan otra opción. La mañana del viernes llegó con un sol radiante.
casi irónico considerando la tormenta emocional que se avecinaba. Teresa Olivares llegó primero, seguida por Esteban y Joaquín. Margarita se unió como apoyo moral y también como testigo adicional. A las 10:55, el portero anunció la llegada de Mauricio y Victoria. Inspiré profundamente, centrada en mi propósito. Esto no era venganza, era justicia y protección, no solo para mí, sino potencialmente para muchos otros que podrían beneficiarse de la fundación. Cuando entraron al apartamento, la sorpresa en sus rostros al ver tantas personas reunidas fue evidente. Victoria, especialmente, parecía desconcertada al notar a Joaquín, a quien no conocía. «Mamá, no sabía que sería una reunión tan formal», comentó Mauricio, intentando mantener su habitual tono confiado pero claramente nervioso. «Toma asiento, hijo, Victoria. Tenemos mucho que discutir sobre la casa de Viña del Mar y otros asuntos relacionados». Mientras se acomodaban, noté cómo intercambiaban miradas tensas. Podía leer la preocupación en sus ojos, el creciente presentimiento de que algo no estaba saliendo según sus planes. Poco imaginaban que la verdadera sorpresa estaba por llegar, que en mi silencio de tantos años había estado acumulando no solo dolor, sino también la fortaleza necesaria para este momento, que la madre complaciente que conocían había desaparecido, reemplazada por una mujer que finalmente había comprendido el verdadero significado del amor maternal. A veces, amar significa establecer límites inquebrantables y permitir que las consecuencias enseñen lo que las palabras no pudieron. El silencio en mi sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Mauricio tamborileaba nerviosamente sus dedos sobre su rodilla, mientras Victoria mantenía una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. Frente a ellos, Esteban desplegó metódicamente varios documentos sobre la mesa de centro, con la precisión de un cirujano preparando sus instrumentos. Antes de discutir sobre la casa de Viña del Mar, hay algunos asuntos que debemos aclarar. Comencé, manteniendo mi voz firme y serena. Asuntos relacionados con ciertos movimientos financieros recientes. Mauricio se enderezó en su asiento. ¿Movimientos financieros? Mamá, creí que nos reuníamos para hablar de la transferencia de la propiedad. Y lo haremos, respondí. Pero primero hice un gesto a Joaquín, quien deslizó hacia ellos una carpeta que contenía los extractos bancarios detallados de los últimos 6 meses. Mientras Mauricio los examinaba, su rostro fue perdiendo color gradualmente. «¿Qué es esto exactamente?», preguntó Victoria, inclinándose para mirar los documentos. «Es un registro completo del uso indebido de mi tarjeta de crédito», expliqué. «Restaurantes de lujo, hoteles 5 estrellas, boutiques exclusivas, un total de 28 millones de pesos en gastos no autorizados». Victoria se irguió indignada. «Eso es absurdo. Mauricio tenía autorización para usar esa tarjeta. Usted misma se la dio. Para emergencias», precisé. «No para financiar un estilo de vida que ustedes no pueden costear con sus propios ingresos». Mauricio intentó recuperar el control de la situación. «Mamá, si estabas molesta por los gastos, podrías habérmelo dicho directamente. No hacía falta. Todo esto». Hizo un gesto abarcando a todos los presentes. «Como me dijiste tú cuando usaste mi tarjeta para comprar un bolso de 400,000 pesos, contraataqué, sintiendo una calma casi sobrenatural. «Oh, espera, no me dijiste nada. Solo llegaste a mi casa, arrojaste las bolsas al suelo y te reíste en mi cara». Teresa Olivares, hasta entonces silenciosa observadora, intervino con su voz profesional y pausada. «Señor Mauricio, como directora de la Asociación para la Protección del Adulto Mayor, debo señalarle que lo que describe su madre constituye un claro caso de abuso financiero». «¿Abuso? ¿De qué demonios está hablando? Es mi madre». La indignación de Mauricio parecía genuina, como si realmente no comprendiera la gravedad de sus acciones. «Precisamente», continuó Teresa, «el vínculo familiar a menudo es utilizado para justificar comportamientos que, en cualquier otro contexto, serían inmediatamente reconocidos como abusivos». Mientras Teresa continuaba explicando las estadísticas alarmantes de abuso financiero familiar en Chile, observé cómo la expresión de Mauricio oscilaba entre la indignación y el desconcierto. Victoria, por su parte, mantenía una máscara de cortesía forzada, aunque sus ojos revelaban cálculos frenéticos. «Todo esto es muy interesante», interrumpió finalmente,
pero sigue sin explicar por qué estamos discutiendo estos malentendidos, cuando deberíamos estar finalizando la transferencia de la casa. Esteban carraspeó suavemente. Llegamos a eso, señora, pero antes hay otro asunto igualmente grave que debemos abordar. Con meticulosa precisión, extrajo de su maletín los documentos falsificados que Joaquín había descubierto. Las solicitudes de préstamo, los poderes notariales, todos con mi firma perfectamente imitada. ¿Reconoce estos documentos, señor Mauricio? Mi hijo miró los papeles y luego a mí, con una expresión que nunca olvidaré. Pánico puro mezclado con la comprensión de que había sido descubierto. Estos son documentos de la editorial, asuntos comerciales rutinarios. Son solicitudes de préstamo por un total de 100 millones de pesos, usando como garantía las acciones de la editorial, aclaró Esteban. Préstamos solicitados y obtenidos mediante la falsificación de la firma de doña María Elena. Victoria se puso de pie abruptamente. Esto es ridículo. No tenemos por qué escuchar estas acusaciones infundadas. Siéntate, Victoria, ordenó Gabriela, hablando por primera vez. Su voz contenía una autoridad que hizo que su cuñada obedeciera instintivamente. Apenas estamos empezando. Joaquín tomó el relevo, proyectando en la pantalla de televisión los correos electrónicos intercambiados entre Mauricio y Victoria. Aquellos mensajes donde hablaban de la vieja, de vender la casa inmediatamente después de la transferencia, de huir a Madrid con el dinero, de sobornar a un médico para declararme incapacitada. El silencio que siguió fue absoluto. Victoria había perdido toda pretensión de cortesía. Su rostro, contorsionado por la rabia y la vergüenza, era el de una depredadora acorralada. Mauricio, en cambio, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Esos correos son privados, murmuró finalmente. No tenían derecho a... ¿Derecho? La palabra escapó de mis labios con una mezcla de dolor e incredulidad. Me hablas de derechos mientras planeabas robarme, declararme incapacitada y abandonarme. Me levanté, necesitando moverme, sentir que todavía controlaba mi cuerpo mientras mi corazón se desgarraba. Te di todo, Mauricio, todo lo que una madre puede dar a un hijo. Cuando Ricardo murió, trabajé jornadas interminables para que nunca te faltara nada. Sacrifiqué mi tiempo, mi salud, mis propios sueños, y aún así, nunca fue suficiente para ti. Mis palabras parecieron penetrar finalmente su barrera de autoengaño. Vi sus ojos humedecerse, un destello del niño que una vez fue asomando brevemente. Mamá, yo no era realmente ¿qué? No era realmente tu intención herirme. ¿No pensabas realmente llevar a cabo este plan? Las evidencias dicen lo contrario, hijo. Victoria, viendo cómo su marido comenzaba a flaquear, intervino con furia apenas contenida. Todo esto es una exageración. Sí, quizás bromeamos en algunos correos, quizás Mauricio fue descuidado con la tarjeta, pero de ahí a acusarnos de conspiración es absurdo. También fue una broma contactar al doctor Méndez para que falsificara un diagnóstico de demencia, preguntó Joaquín, mostrando registros telefónicos que conectaban el celular de Victoria con el médico mencionado en los correos. Victoria palideció. Incluso Mauricio la miró sorprendido, como si esa parte específica del plan hubiera avanzado más de lo que él sabía. Esto es persecución, insistió ella, pero su voz había perdido convicción. Están fabricando pruebas para impedir que María Elena disponga libremente de sus bienes. Hablando de disponer libremente de mis bienes, dije, sintiendo que había llegado el momento culminante. Pasemos al tema de la casa en Viña del Mar. Esteban extrajo un documento con el sello del conservador de bienes raíces y lo colocó en el centro de la mesa. Mauricio y Victoria se inclinaron ansiosamente para leerlo. Como pueden ver, explicó Esteban, la propiedad ubicada en Avenida del Mar 457, Viña del Mar, ha sido transferida legalmente a la Fundación Nuevo Amanecer, una organización sin fines de lucro dedicada a la protección y apoyo de adultos mayores víctimas de abuso financiero familiar. El silencio que siguió fue roto por Victoria, quien literalmente boqueaba como pez fuera del agua. ¿Qué significa esto? Significa, respondí con calma, que la casa ya no me pertenece y por lo tanto no puede ser transferida a ustedes ni vendida para financiar su fuga a Madrid. Mauricio se levantó de un salto. No puedes hacer eso.
Es nuestro patrimonio familiar. Precisamente porque era nuestro patrimonio familiar, decidí protegerla de tus planes. La casa donde tu padre y yo creamos tantos recuerdos, donde tú y Gabriela crecieron, ahora servirá para ayudar a personas que, como yo, han sido traicionadas por aquellos en quienes más confiaban. La furia de Mauricio estalló como una tormenta largamente contenida. Esto es un robo, una confabulación. Seguramente te manipularon para firmar cuando no estabas en tus cabales. Impugnaré esta transferencia. Esteban sonrió levemente. Anticipamos esa reacción, señor Mauricio. Por eso contamos con un certificado médico reciente que confirma el perfecto estado mental de doña María Elena, testimonios de múltiples testigos sobre su plena capacidad decisoria y una grabación en video del proceso completo de transferencia, donde claramente expresa sus motivos. Motivos basados en mentiras y manipulaciones, siseó Victoria, mirando con odio a Gabriela. Seguramente fue idea tuya. Siempre has querido separar a Mauricio de su madre. Mi hija mayor mantuvo la compostura admirablemente. Lo único que he querido es proteger a mi madre de personas como tú, Victoria, y lamento profundamente no haber actuado antes. Mientras la discusión escalaba, con acusaciones volando en todas direcciones, me sentí extrañamente desconectada del caos, como si observara una obra de teatro desde la distancia. Todo lo que había temido, la confrontación, las recriminaciones, la ruptura familiar, estaba ocurriendo exactamente como había anticipado, y sin embargo, no sentía el dolor devastador que esperaba. En su lugar, experimentaba una extraña paz, la certeza de estar haciendo finalmente lo correcto, aunque fuera lo más difícil. Suficiente, dije finalmente, mi voz cortando la discusión como un cuchillo. Hay otra decisión que he tomado y que deben conocer. Todos guardaron silencio, expectantes. He modificado mi testamento. La parte de libre disposición de mi patrimonio irá íntegramente a la fundación. En cuanto a la legítima que por ley corresponde a mis herederos, Gabriela recibirá su parte. Tú, Mauricio, recibirás la tuya, pero bajo la forma de un fideicomiso administrado por Esteban, con estrictas condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó, su voz ahora más cautelosa. Primero deberás restituir cada peso obtenido fraudulentamente, más intereses. Segundo, asistirás a terapia familiar y a un programa de rehabilitación financiera. Tercero, realizarás trabajo comunitario en la fundación durante al menos 5 años. Y cuarto, no recibirás ninguna distribución del capital hasta cumplir 50 años. Victoria soltó una risa despectiva. Esto es ridículo. No puede imponer esas condiciones a la herencia legítima. Técnicamente tiene razón, admitió Esteban. La legítima es intocable. Sin embargo, las condiciones son la alternativa a presentar cargos criminales por fraude, falsificación de documentos y abuso contra persona mayor. Delitos que, sumados, podrían significar entre 5 y 10 años de prisión. La palabra prisión cayó como una bomba en la sala. Mauricio, que hasta entonces alternaba entre la indignación y el desafío, pareció finalmente comprender la gravedad de su situación. ¿Me enviarías a la cárcel, mamá? ¿A tu propio hijo? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Por un momento, vi al niño de 8 años que lloraba en mis brazos cuando se raspaba las rodillas, al adolescente que, a pesar de sus rebeldías, me abrazaba orgulloso cuando publiqué su primer cuento. No quiero eso, Mauricio. Nunca lo querría. Por eso te ofrezco esta alternativa. Una oportunidad para reparar el daño, para crecer, para convertirte en el hombre que sé que puedes ser. Victoria se levantó bruscamente. Esto es chantaje emocional. No tenemos por qué aceptar estas imposiciones. Tú no tienes que aceptar nada, Victoria, respondí con calma. Estas condiciones son para mi hijo. Tú no eres parte de la ecuación. La frialdad de mis palabras pareció congelarla. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. Miedo a perder su acceso al dinero que tanto codiciaba. Miedo a que Mauricio eligiera su familia sobre ella. Mauricio se hundió nuevamente en el sofá, visiblemente agotado por la montaña rusa emocional. Necesito tiempo para pensar. Tienes 3 días, respondió Esteban. Después de ese plazo, si no aceptas las condiciones, procederemos legalmente con las denuncias correspondientes. Victoria tiró de su brazo. Vámonos de aquí. Necesitamos hablar en privado. Mientras se dirigían hacia la puerta,
Mauricio se detuvo y se volvió hacia mí. Por un instante nuestras miradas se encontraron y vi algo que no esperaba. Vergüenza, no el arrepentimiento completo que anhelaba, pero sí el primer destello de reconocimiento de sus acciones. «Lo siento», murmuró, tan bajo que apenas lo escuché. No respondí. Las palabras eran insuficientes después de todo lo ocurrido. Solo el tiempo y las acciones demostrarían si esa disculpa era genuina o solo otra manipulación. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio inundó nuevamente la sala. Margarita se acercó y tomó mi mano, ofreciéndome el consuelo silencioso de su presencia. Teresa y Joaquín comenzaron a recoger los documentos dispersos. Esteban y Gabriela intercambiaban impresiones en voz baja sobre lo ocurrido. Me excusé y salí a la terraza, necesitando un momento a solas. El aire fresco de Santiago acarició mi rostro y contemplé la ciudad extendiéndose hasta chocar con la majestuosa cordillera. Esta ciudad había sido testigo de tantos capítulos de mi vida: mi matrimonio con Ricardo, el nacimiento de mis hijos, la expansión de nuestra editorial, la muerte prematura de mi esposo y ahora este doloroso pero necesario renacimiento. Gabriela salió a buscarme minutos después. ¿Estás bien, mamá? Sí, estoy bien, sorprendentemente bien, considerando todo. Y era cierto, a pesar del dolor, sentía una extraña paz interior, la paz de quien finalmente se enfrenta a una verdad que ha estado evitando durante demasiado tiempo. ¿Crees que aceptará las condiciones?, preguntó Gabriela refiriéndose a su hermano. No lo sé. Una parte de mí espera que sí, que esto sea el principio de su redención. Otra parte teme que Victoria tenga demasiada influencia sobre él. Sea cual sea su decisión, hiciste lo correcto, mamá. Por primera vez en muchos años actuaste para protegerte a ti misma. Y además, creaste algo hermoso y significativo con la fundación. Sonreí, agradecida por su apoyo inquebrantable. Sabes, durante años creí que el amor maternal significaba sacrificio incondicional, aceptación sin límites. Ahora comprendo que a veces amar significa establecer límites firmes, permitir que las consecuencias enseñen lo que las palabras no pueden. Gabriela asintió, apretando mi mano. Papá estaría orgulloso. Siempre decía que eras la más fuerte de los dos, aunque tú no lo creyeras. Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba su descenso tras la cordillera. Un nuevo día terminaría pronto, dando paso a otro. Como siempre, la vida continuaba su ciclo implacable de finales y comienzos. ¿Qué viene ahora?, preguntó Gabriela. Ahora vivimos, hija. Yo me ocuparé de la fundación. Quizás retome ese diplomado en literatura que siempre quise hacer. Tú regresarás a Bogotá, seguirás expandiendo la editorial. Y esperaremos a ver qué camino elige Mauricio. Mientras volvíamos al interior para despedir a nuestros invitados, sentí que cerraba definitivamente un capítulo de mi vida. El capítulo de la madre que se deja pisotear por amor mal entendido, de la mujer que permite abusos por miedo a la soledad o al conflicto. No sabía qué traería el futuro, si Mauricio elegiría la redención o la ruptura definitiva. No podía predecir si la herida en mi corazón sanaría completamente algún día, pero de algo estaba segura. Ya no era la misma María Elena que observó en silencio cómo su hijo arrojaba bolsas de compras al suelo, riéndose de su traición. Esa María Elena había muerto, y en su lugar había nacido una mujer que a sus 68 años descubría por fin la más importante de las libertades, la libertad de amarse y respetarse a sí misma. Los 3 días de plazo pasaron con una lentitud agobiante. Cada llamada que recibía aceleraba mi pulso, pensando que sería Mauricio anunciando su decisión. Pero el teléfono permaneció silencioso en lo que concernía a mi hijo. Gabriela, quien había extendido su estadía en Santiago, mantenía una actitud optimista que yo sabía era más para mi beneficio que por verdadera convicción. Al atardecer del tercer día, cuando ya comenzaba a resignarme a la posibilidad de un proceso legal, el portero anunció una visita. «Doña María Elena, su hijo está aquí. Viene solo». Ese último detalle, «viene solo», despertó en mí una chispa de esperanza que intenté controlar. Demasiadas veces me había ilusionado con cambios en Mauricio que nunca llegaron a materializarse. Cuando abrí la puerta, apenas reconocí al hombre frente a mí, Mauricio,
siempre impecablemente vestido y arreglado, aparecía ahora con barba incipiente, ojeras profundas y una camisa arrugada. Sus hombros caídos y su mirada esquiva eran el retrato vivo de la derrota. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz que sonaba áspera, como si hubiera estado discutiendo durante horas. Lo invité a entrar con un gesto silencioso. Gabriela, que leía en el sillón, se tensó visiblemente, pero le hice una señal sutil para que nos dejara hablar. Ella asintió y desapareció discretamente hacia su habitación. ¿Quieres un café?, ofrecí, buscando romper el incómodo silencio inicial. No, gracias. No he podido retener nada en el estómago desde nuestra reunión. Nos sentamos en la sala, ahora desprovista de toda la parafernalia legal de nuestro último encuentro. Solo 2 personas, madre e hijo, separados por un abismo de traición y consecuencia. Acepto las condiciones, dijo finalmente sin rodeos. Todas ellas, la restitución, la terapia, el trabajo comunitario, el fideicomiso, lo que sea necesario. No mostré inmediatamente el alivio que sentí. Años de decepciones me habían enseñado a ser cautelosa. ¿Qué te hizo decidirte? Mauricio pasó una mano temblorosa por su cabello despeinado. Muchas cosas, principalmente darme cuenta de que había tocado fondo, de que me había convertido en alguien que ni yo mismo reconozco. Hizo una pausa, como reuniendo valor para continuar. Victoria y yo terminamos, o mejor dicho, ella terminó conmigo cuando le dije que aceptaría tus condiciones. No me sorprendió. Victoria siempre había visto a mi hijo como un vehículo para alcanzar el estilo de vida que codiciaba. Según ella, soy un perdedor patético por no luchar por lo que me corresponde, continuó con una risa amarga. Anoche hizo sus maletas y se fue. Dijo que presentará una demanda de divorcio la próxima semana. Lo siento, dije automáticamente, aunque no estaba segura de sentirlo realmente. No lo sientas, es lo mejor que podría pasarme. Se inclinó hacia adelante juntando las manos como si rezara. Durante estos días he tenido mucho tiempo para pensar, para ver realmente lo que hice, lo que permitimos que nuestra relación se convirtiera. Usamos tu tarjeta no porque lo necesitáramos, sino porque era más fácil que vivir dentro de nuestros medios. Falsifiqué tu firma no por necesidad, sino por codicia. Y planeamos declararte incompetente no porque lo fueras, sino porque representabas un obstáculo para nuestros planes egoístas. Sus ojos, ahora fijos en los míos, brillaban con lágrimas contenidas. No sé cuándo me convertí en esta persona, mamá. No sé en qué momento el niño que criaste se transformó en esto, pero quiero cambiar. Necesito cambiar. Sentí mi corazón expandirse y contraerse simultáneamente, el dolor y la esperanza entrelazándose de formas imposibles de separar. El cambio no es fácil, Mauricio. Requiere más que palabras o intenciones. Exige acción constante, día tras día, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil, lo sé, y estoy dispuesto a demostrártelo, no solo por ti o por las condiciones legales, sino por mí, porque no puedo seguir así. La sinceridad en su voz me conmovió profundamente, pero los años de manipulación habían construido un muro de escepticismo en mí que no caería con una sola conversación. El tiempo lo dirá, respondí. Mientras tanto, Esteban preparará los documentos para formalizar nuestro acuerdo. Mauricio asintió, comprendiendo que mi cautela era el resultado natural de sus propias acciones. Se levantó para marcharse, pero se detuvo a medio camino. Hay algo más que necesito decirte. He renunciado a mi trabajo en la empresa inmobiliaria. Fueron comprensivos, considerando las circunstancias. Esto me sorprendió genuinamente. Mauricio siempre había estado obsesionado con mantener las apariencias, con proyectar una imagen de éxito profesional. ¿Qué harás ahora? He conseguido un puesto como asistente editorial en Páginas Nuevas. Es una editorial pequeña, el sueldo es modesto, pero siempre fue lo que realmente me gustaba, lo que estudiamos juntos cuando era más joven, antes de que me dejara deslumbrar por el dinero rápido y el estatus. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí una sonrisa sincera formarse en mis labios. Mauricio había estudiado edición literaria, igual que yo. Había trabajado en nuestra editorial familiar hasta que la seducción del sector inmobiliario, con sus comisiones exorbitantes y ambiente de lujo, lo alejó del camino que una vez amó. Eso es
Un buen comienzo, concedí. Cuando la puerta se cerró tras él, Gabriela emergió de su habitación con una expresión interrogante. ¿Escuchaste? Pregunté, aunque sabía la respuesta. Cada palabra. ¿Le crees? Suspiré profundamente. Quiero creerle. Una parte de mí siempre querrá creerle. Pero esta vez dejaré que sus acciones hablen más fuerte que sus palabras. Es lo más sabio, coincidió mi hija. Las semanas siguientes transcurrieron en una nueva normalidad. La Fundación Nuevo Amanecer tomó forma más allá del papel, con Teresa Olivares como directora ejecutiva y yo como presidenta del consejo. Convertimos el segundo piso de mi antiguo edificio editorial en oficinas provisionales mientras se acondicionaba parte de la Casa de Viña del Mar como centro de acogida y asesoría. Mauricio cumplía meticulosamente con lo acordado. Asistía a terapia 2 veces por semana. Había iniciado el plan de restitución financiera acordado con Esteban y los sábados trabajaba como voluntario en la fundación, principalmente organizando la que sería nuestra biblioteca de recursos legales y financieros. Lo observaba de lejos, notando los pequeños cambios, la ropa más sencilla, la ausencia de su ostentoso reloj suizo, la humildad con que trataba a los demás voluntarios. Manteníamos una relación cordial pero distante, ambos conscientes de que la confianza, una vez quebrada, requiere tiempo y consistencia para reconstruirse. Un día, casi 2 meses después de nuestra confrontación, Gabriela me llamó desde Bogotá con una noticia inesperada. Mauricio me contactó, mamá. Quiere colaborar con la editorial, escribir una serie de cuentos infantiles sobre educación financiera y valores familiares. ¿Cuentos infantiles? La idea me sorprendió. Mauricio había escrito hermosas historias para niños en su juventud, antes de abandonar la literatura por completo. Sí, dice que ha estado escribiendo durante sus sesiones de terapia, como parte de su proceso. Le pedí que me enviara algunas muestras y, mamá, son realmente buenos, honestos, emotivos, con lecciones valiosas presentadas de forma natural, no didáctica. Sentí una emoción extraña, una mezcla de orgullo maternal y cautela. ¿Qué piensas hacer? Le ofrecí un contrato para 5 cuentos, con la posibilidad de expandir la serie si tienen buena recepción. Sería un proyecto paralelo a su trabajo en Páginas Nuevas. Suena apropiado. También me dijo algo más, continuó Gabriela, su voz adoptando un tono más suave. Me dijo que finalmente entiende por qué siempre fuiste tan insistente en que estudiáramos literatura y ética en vez de solo negocios. Que ahora comprende que estabas tratando de darnos herramientas para ser no solo profesionales exitosos, sino personas íntegras. Esas palabras atravesaron las capas de protección que había construido alrededor de mi corazón. Ricardo y yo siempre insistimos en que nuestros hijos recibieran una educación equilibrada entre lo práctico y lo humanístico, que entendieran que un libro podía transformar una vida tanto o más que una transacción comercial exitosa. La primavera dio paso al verano y con él llegó la inauguración oficial del Centro de Apoyo de la Fundación Nuevo Amanecer en Viña del Mar. La antigua casa de verano familiar había sido parcialmente remodelada. La planta baja, convertida en espacios de asesoría legal y psicológica, oficinas administrativas y una acogedora biblioteca. El segundo piso mantenía algunas habitaciones para mi uso personal y otras acondicionadas como alojamiento temporal para casos de emergencia. El día de la inauguración, mientras observaba a los asistentes recorrer las instalaciones, me sorprendí a mí misma buscando instintivamente a Mauricio entre la multitud. No lo había invitado explícitamente, asumiendo que su trabajo de los sábados en la fundación era suficiente interacción por ahora. Está en la biblioteca, dijo una voz a mi espalda. Me giré para encontrar a Teresa sonriendo con complicidad. Ha estado ahí toda la mañana, ordenando los últimos libros que llegaron y colocando las señalizaciones. Me dirigí hacia allá con pasos cautelosos. A través de la puerta entreabierta, vi a mi hijo subido en una escalera, colocando cuidadosamente etiquetas en los estantes más altos. Vestía una simple camiseta con el logo de la fundación y jeans, tan diferente del ejecutivo de trajes caros que había sido. Algo en la escena me recordó intensamente al Mauricio de 12 años, ayudando a organizar la biblioteca de nuestra casa después de la muerte de Ricardo, con la misma concentración meticulosa, el mismo cuidado por los detalles. Te quedó muy bien,
dije suavemente anunciando mi presencia. Mauricio se sobresaltó ligeramente y bajó de la escalera. Gracias. Quería que estuviera perfecto para hoy. Hubo un momento de silencio entre nosotros, no incómodo como antes, sino contemplativo. Gabriela me contó sobre tu proyecto de cuentos infantiles, comenté finalmente. Una sonrisa tímida apareció en su rostro. Sí, es algo que había olvidado cuánto amaba hacer. Escribir, crear mundos donde las cosas tienen sentido, donde las acciones tienen consecuencias lógicas y las lecciones emergen naturalmente. Tu padre estaría orgulloso. Él siempre creyó en tu talento como escritor. Lo sé, yo fui quien dejó de creer. Otro silencio, esta vez cargado de posibilidades no expresadas. Mamá, sé que aún es pronto, que la confianza no se reconstruye en meses, pero quiero que sepas que cada día trabajo para ser alguien de quien puedas volver a sentirte orgullosa, alguien que merezca ser tu hijo. Sus palabras me conmovieron, pero fue la humildad en sus ojos lo que finalmente comenzó a derretir el hielo en mi corazón. Ya eres mi hijo, Mauricio. Nada cambiará eso, y estoy empezando a ver destellos del hombre que siempre supe que podía ser. No nos abrazamos, no hubo grandes declaraciones emotivas, solo ese pequeño reconocimiento mutuo, ese primer paso genuino hacia la sanación. La inauguración fue un éxito rotundo. Medios locales cubrieron el evento, entrevistaron a Teresa sobre los servicios que ofrecería la fundación y a mí sobre las motivaciones para crearla. Cuidadosamente omití los detalles personales, enfocándome en las alarmantes estadísticas de abuso financiero hacia adultos mayores y la escasez de recursos especializados para enfrentar este problema. Esa noche, mientras los últimos invitados se marchaban, me quedé sola en la terraza con vista al mar, el mismo océano que había contemplado durante décadas, desde aquellos primeros años con Ricardo, pasando por la infancia de mis hijos, hasta este nuevo capítulo inesperado de mi vida. Margarita me encontró allí, ofreciéndome una copa de vino blanco. Por ti, brindó, por la mujer que transformó una traición en un legado. Sonreí, agradecida por su amistad incondicional, por todos nosotros, por los nuevos comienzos. A nuestras espaldas escuchamos risas provenientes del jardín. Gabriela había volado desde Bogotá para la inauguración y ahora conversaba animadamente con Joaquín y Esteban. A unos metros de distancia, Mauricio explicaba algo a Teresa, gesticulando con entusiasmo mientras ella asentía, claramente impresionada. ¿Quién lo hubiera imaginado hace unos meses?, comentó Margarita siguiendo mi mirada. Ciertamente yo no, admití. Pensé que todo terminaría en los tribunales, en una ruptura definitiva. La vida tiene formas curiosas de sorprendernos, reflexionó mi amiga. A veces, lo que parece una catástrofe se convierte en el catalizador para un cambio necesario. Sus palabras resonaron profundamente en mí. El dolor de la traición de Mauricio había sido devastador, pero también había desencadenado una serie de transformaciones que de otro modo quizás nunca habrían ocurrido. La fundación, mi renovada relación con Gabriela, la redirección profesional de Mauricio e incluso mi propio despertar como mujer independiente, capaz de establecer límites saludables. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, murmuré, más para mí misma que para Margarita. Especialmente a nuestra edad, añadió ella con una sonrisa pícara. Cuando ya no tememos tanto al qué dirán. Reímos juntas, dos mujeres que habían atravesado sus propias tormentas y emergido más fuertes, más auténticas. El sol comenzaba a ponerse sobre el océano Pacífico, tiñendo el cielo de tonalidades doradas y violáceas. En ese momento preciso, experimenté una claridad casi sobrenatural. Todas las piezas encajaban. El dolor y la traición habían sido necesarios para llegar aquí, a este nuevo equilibrio, a esta versión más sabia de mí misma y de mi familia. No era un final feliz de cuento de hadas. Mauricio tendría que seguir demostrando su cambio día tras día. La herida en nuestra relación tardaría años en sanar completamente, si es que alguna vez lo hacía, pero habíamos encontrado un camino hacia adelante, un sendero de redención posible. Y yo, María Elena Castillo, a mis 68 años, había descubierto que nunca es tarde para revolucionar tu vida, que después de la traición puede venir la transformación, que incluso las personas que más amamos pueden decepcionarnos profundamente y aún así
Existe la posibilidad del perdón y la reconciliación, no desde la ingenuidad o la desesperación, sino desde la fortaleza y los límites claros. Mientras contemplaba el horizonte donde el cielo se fundía con el mar, recordé aquellas palabras burlonas que iniciaron todo. Tú pagaste todo esto, usé tu tarjeta, y sonreí al comprender la ironía. Efectivamente, yo había pagado, pero el precio trajo consigo una libertad y una sabiduría que valían infinitamente más que cualquier suma monetaria. La noche cayó suavemente sobre Viña del Mar. Las estrellas comenzaron a brillar en el firmamento, testigos silenciosos de finales y comienzos, de lecciones dolorosas y segundas oportunidades, de una mujer que al enfrentar la traición de quien más amaba, no solo sobrevivió, sino que floreció de maneras que jamás hubiera imaginado. Queridos amigos que me acompañan hoy, he compartido con ustedes la historia más dolorosa y transformadora de mi vida. Nunca imaginé que a mis 68 años enfrentaría una traición tan profunda de mi propio hijo, ni que esa misma traición se convertiría en el catalizador de mi renacimiento personal. Cuando Mauricio arrojó aquellas bolsas de compras caras en mi sala y pronunció aquellas palabras que aún resuenan en mi memoria, tú pagaste todo esto, usé tu tarjeta, algo dentro de mí se quebró. No fue solo el dolor de ver cómo mi propio hijo me robaba, sino la comprensión repentina de que durante años había estado alimentando comportamientos destructivos con mi complacencia, con mi incapacidad para establecer límites claros. Mi historia no es única. Miles de adultos mayores sufren en silencio diversos tipos de abuso por parte de sus familiares. Muchos, como yo inicialmente, callan por vergüenza, por miedo a la soledad o por ese malentendido amor maternal o paternal que nos hace justificar lo injustificable. Nos convertimos en cómplices involuntarios de nuestra propia explotación, creyendo que sacrificarnos eternamente es lo que significa amar. Pero el verdadero amor, como aprendí dolorosamente, incluye límites, incluye respeto mutuo, incluye consecuencias para las acciones. A veces, amar profundamente a alguien significa permitirle enfrentar las repercusiones de sus decisiones, por muy doloroso que sea para ambas partes. La decisión de transferir mi casa de playa a una fundación, de modificar mi testamento, de ofrecer a Mauricio un camino de redención con condiciones estrictas, fue la decisión más difícil y a la vez más liberadora de mi vida. No fue un acto de venganza, como muchos podrían interpretar superficialmente, sino un acto de amor verdadero, amor hacia mí misma, recuperando mi dignidad y autonomía, y amor hacia mi hijo, ofreciéndole la oportunidad de crecer, de enfrentarse a sí mismo, de convertirse en un hombre mejor. Lo más sorprendente de todo este proceso ha sido descubrir fortalezas que no sabía que poseía. Durante décadas, me definí principalmente como esposa de Ricardo y madre de Gabriela y Mauricio. Incluso mi carrera como editora siempre estuvo entrelazada con mi identidad familiar. La traición de Mauricio me obligó a reevaluarlo todo, a reconstruirme desde los cimientos, a preguntarme quién era yo realmente más allá de mis roles familiares. La Fundación Nuevo Amanecer, nacida de mi dolor personal, se ha convertido ahora en un faro de esperanza para muchos. Cada semana recibimos a personas mayores que, como yo, han sufrido abuso financiero o emocional por parte de sus seres queridos. Les ofrecemos asesoramiento legal, apoyo psicológico y algo igualmente importante, la compañía de quienes han atravesado situaciones similares. La vergüenza se disipa cuando comprendemos que no estamos solos, que nuestra situación no es un fracaso personal, sino un problema social más amplio. Mi relación con Mauricio continúa sanando lentamente. Hay días en que veo claramente al niño sensible y creativo que una vez fue, emergiendo nuevamente a través de sus acciones actuales. Otros días, la desconfianza regresa y me pregunto si realmente ha cambiado o si está simplemente interpretando un papel conveniente. La confianza, una vez quebrada, no se restaura fácilmente. Requiere tiempo, consistencia y paciencia infinita. Gabriela ha sido mi roca durante todo este proceso. Su apoyo inquebrantable, su claridad moral, su disposición a extender su estadía en Santiago cuando más la necesitaba, me recuerdan constantemente que también he hecho cosas bien como madre,
que junto a Ricardo, criamos al menos a una persona extraordinaria, íntegra hasta la médula. ¿Y qué hay de Victoria? Supe por Mauricio que se casó apenas 3 meses después de su separación con un empresario bastante mayor que ella. Aparentemente, encontró a alguien más dispuesto a financiar sus exigencias de lujo sin hacer demasiadas preguntas. A veces me pregunto si ese hombre tendrá hijos que, como Gabriela, intentarán protegerlo. Si llegará el día en que él también se enfrentará a la dolorosa verdad de ser valorado solo por su dinero, no por quien es realmente. Si algo he aprendido en mis 68 años, es que la vida raramente sigue los caminos que planificamos. Los mayores desafíos a menudo provienen de donde menos los esperamos. Pero también he aprendido que nunca es tarde para reinventarse, para establecer límites saludables, para exigir respeto. Nunca es tarde para convertir el dolor en propósito y la traición en transformación. A ti que me escuchas, quiero pedirte algo importante. Si esta historia ha resonado contigo, si has encontrado algo valioso en mi experiencia, te invito a suscribirte a este canal Abuela Recordó. Cada semana compartimos historias reales de personas que, como yo, han encontrado la fuerza para enfrentar situaciones difíciles y emerger transformadas. Tus comentarios significan más de lo que imaginas. Cuéntanos si has vivido algo similar, si conoces a alguien en esta situación, o simplemente qué piensas sobre las decisiones que tomé. ¿Fui demasiado dura o no lo suficiente? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? El diálogo que creamos en esta comunidad ayuda a otros a sentirse menos solos, a encontrar claridad en medio de situaciones confusas. No olvides dar me gusta a este video si te ha tocado de alguna manera. Ese simple gesto nos ayuda a llegar a más personas que podrían necesitar escuchar estas historias. Y si puedes, considera apoyarnos a través del botón Gracias. Este canal es un proyecto independiente, sostenido por personas como tú, que valoran estas historias reales, contadas en primera persona por quienes las vivieron. Cada contribución, por pequeña que sea, nos permite continuar trayéndote contenido diario de calidad, historias auténticas que la televisión tradicional rara vez muestra. La producción de cada video requiere muchas horas de trabajo, desde las entrevistas iniciales hasta la edición final, pasando por la investigación de contexto para ofrecerte la información más precisa y útil. Tu apoyo a través de Gracias nos permite mantener este ritmo de publicación diaria sin sacrificar la calidad. Recuerda revisar nuestros otros videos. Tenemos historias de superación, de justicia familiar, de segundas oportunidades y de lecciones aprendidas a lo largo de décadas de vida. Cada una contada por la persona que la vivió, con su propia voz, sus propias emociones, su propia sabiduría duramente ganada. Antes de despedirme, quiero compartir una última reflexión. Cuando atravesamos crisis personales profundas, a menudo nos sentimos completamente solos, como si nadie más pudiera comprender el particular dolor que experimentamos. Pero he descubierto que existe una universalidad en el sufrimiento humano, que al compartir nuestras historias más difíciles, no solo aligeramos nuestra propia carga, sino que tendemos puentes hacia otros que caminan senderos similares. Mi historia continúa escribiéndose cada día. La Fundación Nuevo Amanecer sigue creciendo. Mauricio continúa su proceso de cambio y yo sigo descubriendo nuevas facetas de mí misma que permanecieron dormidas durante demasiado tiempo. A los 68 años, estoy viviendo uno de los capítulos más auténticos y significativos de mi existencia. Si me hubieran dicho hace un año que la traición de mi hijo se convertiría en la semilla de mi renacimiento personal, jamás lo habría creído. Pero así es la vida, impredecible, desafiante y siempre capaz de sorprendernos con posibilidades de transformación que nunca imaginamos. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por formar parte de esta comunidad de Abuela Recordó. Y recuerda, nunca es tarde para establecer límites saludables, para exigir respeto, para reinventar tu vida según tus propios términos. La dignidad no tiene fecha de caducidad. Te espero en el próximo video donde otra historia real te mostrará que siempre hay luz, incluso en los momentos más oscuros. No olvides suscribirte, activar las notificaciones, dejar tu comentario y, si puedes, apoyarnos con un me gusta y tu contribución a través del botón Gracias. Hasta pronto. Aquí, María Elena Castillo,
recordando que nuestras historias más dolorosas a menudo contienen las semillas de nuestra mayor transformación.